de alabar a Dios acá, en este lugar, sino en todo lugar. Jesús le decía a sus discípulos y a aquellos que le seguían que llegaría el día en que no me van a adorar en Jerusalén, no va a hacer falta. Es decir, me van a adorar en cualquier lugar, en cualquier lugar. Estos son los adoradores en espíritu y en verdad que el Señor le agrada. Y qué bueno que nosotros podemos alabar y bendecir el nombre del Señor. ¿Y cuántos sabemos o cuántos tenemos bien claro? Si yo hiciera la pregunta, ¿para qué fuimos creados? Bien, respondo por ustedes. Amén. Para alabanza de su gloria. Para tener una íntima relación, una íntima comunión con Dios, para alabar y bendecir su nombre. Dios lo hizo todo. Cuando creó al hombre, ya el hombre fue creado con todas las condiciones creadas para que el hombre nada más tuviera que enseñorearse, reproducirse, multiplicarse y enseñorear, ser el Señor de toda la creación. Pero vamos a meditar un poco a modo de introducción. Si ustedes han meditado de que como fuimos creados para eso, todo hombre busca pertenecer a algo, ser miembro de algo, dedicar su tiempo a algo y dedicar su fe, su creencia a algo. De ahí surgen los clubes, las asociaciones y todo lo que el hombre ha inventado, porque solamente el hecho de pertenecer a un grupo, de ser aceptado en un grupo, ya entonces nos sentimos importantes. Es decir, nos sentimos que somos alguien, que nos tienen en cuenta, que somos tomados en cuenta, que tenemos un nombre, que somos importantes. Déjeme decirle que incluso en muchas universidades, no solo de los Estados Unidos, sino de otros países europeos y de todo el mundo, los alumnos pasan por un proceso de iniciación para pertenecer a una hermandad. Y son duras las pruebas. Son duras las pruebas que tienen que pasar. Y tienen que pagar un precio. Tienen que pagar por pertenecer a algo. Incluso hasta a bandas criminales, a pandillas criminales. Le dan como encomienda de que tienen que matar a cierta persona o tiene que infligirle algún daño a una persona para entonces ser miembro de esa pandilla. Porque el hombre está interesado en pertenecer, sea algo bueno o algo malo, porque fuimos creados por Dios para alabanza de su gloria. Somos su pueblo para alabar y bendecir su nombre. Y su santa iglesia establecida por Él nos dio un lugar en el cuerpo de la iglesia. Todos tenemos una función en el cuerpo. Miren, escuché en una ocasión, ahora no recuerdo, que no hay desempleo en el reino de Dios. No hay desempleo. El cristiano siempre tiene trabajo. Por muy pequeño que sea, por muy mediano, por muy grande, más importante, menos importante, pero un cristiano en el cuerpo de Cristo, en su santa iglesia, siempre tiene algo que hacer. Siempre tiene algo que hacer. Y yo quiero meditar con ustedes, porque hemos hablado muchas veces de cuando el Señor Jesús escogió a sus discípulos. Imaginémonos, y vamos a transportarnos un poco en la época, a Simón Pedro y a su hermano Andrés. ¿Cómo era la vida de Simón Pedro y su hermano Andrés? Salían a pescar, echaban las redes, traían las redes llenas de peces, llegaban a la orilla, clasificaban los peces, se quedaba Simón
o Andrés, desenredando la red, esparciéndola en la arena para que se secara, mientras bien o Pedro, Simón Pedro o Andrés, llevaba el pescado a la ciudad, a la casa y para vender. Y esa era la vida cotidiana de los discípulos, de Simón, Pedro y de Andrés, por no hablar de los otros. Esa era la vida cotidiana, es decir, su vida se movía entre la escama y el olor a pescado. La escama y el olor a pescado. No había, dice la palabra, que algunas veces estaban pescando toda la noche. Eso era una fiesta para ellos. Estar pescando toda una noche, eso era una fiesta para ellos. Pero ¿qué sucede cuando Jesús llega a la vida de estos discípulos? Lo cambia todo. ¿Saben? Ser pescador no era la profesión, el oficio más digno en el primer siglo. Cualquier galileo, cualquier judío, lo más que deseaba era ser un prosélito y estar a los pies de un maestro, bien sea un fariseo o un saduceo. Recibir educación, recibir conocimiento y decir, yo soy discípulo de tal maestro, y andar detrás de ese maestro, y se enorgullecían de ser discípulos de ese maestro. Jesús llega a la vida de los discípulos. Los discípulos lo dejan todo, empiezan a andar con Jesús y son discípulos del Rabí Jesús, porque así lo nombraron, Rabí, maestro. ¿Y qué aprendieron ellos? ¿Qué aburrimiento en la vida de estos discípulos antes de llegar Jesús? Pero ¿cómo cambió la vida de estos discípulos? Porque Jesús los escogió para mostrarles que yo lo que quiero es tener comunión y una relación íntima con el hombre. Porque Jesús vino a reconciliarnos con su Padre. Esta generación que estaba perdida, Jesús vino a regenerarnos, y eso ya lo vimos el domingo pasado. Y a la vez que fuéramos regenerados, entonces empezar una relación íntima. El hecho de que hayamos sido perdonados, de que hayamos sido salvados, no quiere decir que tenemos una relación íntima con Dios. La relación íntima con Dios depende después en la relación que nosotros mantengamos con Dios. ¿Ok? No pueden ser reconciliados dos personas que no se conocen. Reconciliar si no tuvieron una amistad antes, no se conocían anteriormente. Y Jesús vino a eso. Ahora, ¿cómo es la vida de estos discípulos después que Jesús llega a sus vidas? Completamente distinta. Seguramente los discípulos se acostaban pensando, y aquí ayúdenme un poco a pensar. Mañana seguramente el maestro va a salvar, va a darle la vista a otro ciego. Seguramente el maestro mañana va a sanar a otro paralítico. Seguramente el maestro mañana va a permitirle a muchos demonios que vayan a 1000 cerdos y que se lancen al mar. Es decir, ya la vida de los discípulos cobra otro sentido. Cobra otro sentido. Es decir, un propósito. Eran discípulos del Rabí Jesús. Ahora imaginémonos, ¿cómo pudieron haberse sentido estos discípulos cuando Jesús les anuncia su partida, su muerte y su partida? Ellos seguramente pensaron, bueno, hasta aquí llegó la parte buena de nuestras vidas. Ahora tendremos que volver nuevamente a nuestra profesión y a nuestro oficio de pescadores. Vuelve la peste a pescado, el mal olor a pescado y las escamas. Pero no era así. Ellos conocían el Espíritu Santo de cierta manera. ¿Por qué? Porque en Jesús habitaba toda la deidad del Padre y el Espíritu Santo estaba en Jesús. Y ellos veían al Espíritu Santo porque Jesús no hizo
nada de lo que hizo durante su ministerio terrenal que no fuera bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús era un hombre de oración. Jesús doblaba sus rodillas. Jesús oraba al Padre, al Espíritu Santo, para que le diera poder. Y así multiplicó los peces. Así multiplicó los peces. Y Jesús estaba completamente seguro que la vida de estos discípulos nunca más iba a volver a ser igual que en el pasado. Ellos no lo sabían y le decían, a ustedes les conviene. Mis hermanos, pónganse a pensar que luego de haber sido sacado de un oficio, de haber estado 3 años caminando con el maestro, de decir, ese es Mateo, ese es Juan, ese es Pedro, ese es Andrés, discípulos del Rabí Jesús, y ellos hacen milagros, y ellos, entonces volver y decir, ¿cómo que nos va a convenir de que tú te mueras? Ellos estaban recibiendo la noticia de que su Señor y Maestro iba a morir, iba a partir, pero Jesús sabía que cuando viniera sobre ellos el Consolador, el Paracletos, cosas más grandes que las que Él hizo, ellos harían. Cuando venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo, cosas más grandes ustedes van a hacer. Cosas más grandes ustedes van a hacer. Y yo quería, a modo de introducción, para que ustedes mediten, porque la palabra se va a mover en cuanto a esto. Yo quiero primeramente reverenciar la palabra del Señor, si ustedes me permiten, en Romanos 8, del 12 al 17. Gracias, pastor. Y esta es la palabra que sirvió de base bíblica el domingo pasado. Pero vamos a volver a leerla porque en ella nos hemos inspirado y nos hemos basado. Versículo 12. Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque ella es lumbrera a nuestro camino, lámpara a nuestros pies, Señor. Gracias porque tu palabra nos ilumina y nos guía en este mundo, Señor, en el que habitamos, donde somos peregrinos, extranjeros y advenedizos, que un día, Señor, tu palabra nos mostrará el camino y nos muestra todos los días para llegar a ti, porque queremos estar contigo, Señor. Queremos morar, hacer nuestra habitación en ti y morar en ti todos los días. Bendigo la vida, Señor, de todos tus hijos que están aquí en este lugar y te pido, Padre, que me permitas exponer la palabra con humildad y sencillez y que la misma, Señor, cale profundo en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias y te decimos amén y amén. A modo de refrescar, a modo de repaso, ya estuvimos viendo 4 cosas que hace el Espíritu Santo. Regenera al creyente, para los que escriben, Juan 3, del 5 al 8 y Juan 6, 63. Trae convicción al creyente, Juan 16, 7, 11. Da testimonio de los hijos de Dios, Romanos 8, del 15 al 17. Y sella a los creyentes. 2 Corintios 1, del 21 al 22. Y investigando, estudiando un poco más, profundizando en la palabra,
les traigo las palabras de un sermón predicado en la mañana del 7 de enero de 1877, hace 141 años, por el príncipe de los predicadores, por Charles Spurgeon, en el Tabernáculo Metropolitano de Newington, en Londres. El título: Nuestra urgente necesidad del Espíritu Santo. ¿Qué palabras más actuales después de 141 años? Y le damos lectura. El Espíritu Santo nos capacita para tener comunión con las cosas espirituales. Los que no han recibido el Espíritu Santo no pueden comprender, por más que se esfuercen, las cosas espirituales. Muchos filósofos, muchos seculares, se han leído la Biblia muchas veces, pero no pueden entenderla. ¿Por qué no tienen la revelación de la palabra? Por medio del Espíritu Santo. Solo Él puede tomar la llave y abrir el misterio secreto, es decir, el Espíritu Santo, para que conozcamos las cosas que son de Dios. Nos da comunión con Dios mismo por medio de Jesucristo. Por el Espíritu tenemos acceso al Padre. Nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, pero es el Espíritu de Dios quien nos lleva a la comunión con el Altísimo. De igual manera, mis queridos hermanos, nuestra comunión de unos con otros es en la medida que es comunión cristiana, es siempre producida por el Espíritu de Dios. Paramos en ese punto un momento. Es imposible, hermanos, que nosotros podamos estar aquí hoy juntos si el Espíritu Santo no nos hubiera hermanado, no nos hubiera unido y no nos hubiera traído hasta aquí. Porque estamos unidos en un mismo espíritu. No crean que es por nuestras cualidades, nuestro carácter, los dones, las cosas que sabemos hacer, de que somos simpáticos. No, eso no nos hubiese unido para nada. Es el Espíritu Santo quien nos une y nos permite estar juntos aquí, alabando al Rey, al Maestro y al Señor de señores. Aleluya. De igual manera, mis queridos hermanos, nuestra comunión de unos con otros en la medida que es comunión cristiana, bueno, ya lo habíamos leído, pasamos al otro párrafo. Si hemos continuado juntos en paz todos estos años, no podría atribuirlo a nuestros buenos temperamentos constitucionales, ni a la sabia administración, ni a ninguna causa natural, sino al amor en el que nos ha bautizado el Espíritu, de tal manera que la naturaleza rebelde ha sido apaciguada. Si han de dar testimonio en el mundo, tienen que ser unidos como un cuerpo viviente. Si clamemos diariamente a Él para que obre en nosotros el amor fraternal y todas las dulces gracias que nos hacen uno con el Hijo, para que el mundo sepa que Dios ha enviado en verdad a Jesús y que nosotros somos su pueblo. Ahí estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo sella a los creyentes. Y cómo el Espíritu Santo no solo es nuestro consolador, Paracletus del latín tiene otro significado, que es abogado. Por eso escuchamos que abogado tenemos delante del Padre, porque Él intercede por nosotros, el Espíritu Santo. Abogado tenemos delante del Padre. Nos puede acusar. El mundo siempre nos va a acusar, pero va a ser el propio Espíritu Santo, nuestro consolador y abogado y paracleto, el que va a defendernos. No vamos a tener ni que abrir nuestros labios ni que pronunciar una palabra. El Espíritu Santo lo hará por nosotros. Porque, hermanos, quiero decirles una cosa, y no es un descubrimiento, es así, es una realidad. Somos un show para el mundo. Los hijos de Dios somos un espectáculo para el mundo. En una ocasión, Cassius Clay, la última pelea por el cinturón de oro, el biógrafo y periodista de él, muy amigo, le dijo: está lleno, todo está copado, no cabe un alma más en este estadio, en esta arena.
¿Han venido a ver cómo tú ganas por última vez? Dice, no, te equivocas, le contestó Cassius Clay. Han venido a ver si caigo a la lona por última vez. Ellos quieren ver mi caída. Y así somos para el mundo. El mundo nos está observando a ver cuándo caemos para acusarnos. Pero el Espíritu Santo nos guarda de toda caída. El Espíritu Santo nos guarda de toda vergüenza. El Espíritu Santo es el que nos defiende, es nuestro abogado. Y el mundo nos ve. Y no crean que no desean lo que nosotros tenemos. Sí lo desean. Sí lo desean. En una ocasión yo les narré que yo rentaba un apartamento en Cuba y fue a un matrimonio bautista. Y yo los miraba hablar, mirarse. Y yo veía tanta dulzura, tanta paz, tanto amor, que yo decía, si yo tuviera un poco de eso, yo quiero de lo que ellos tienen. Eso se ve, hermano, porque es el Espíritu Santo quien nos sella y que da testimonio de que somos hijos de Dios, aún sin abrir nuestros labios, sin pronunciar una palabra. No importa cómo estemos vestidos, es nuestra vestidura espiritual, es el sello con que hemos sido investidos, es esa aureola especial que nos da el Espíritu Santo cuando hablamos con cánticos, con signos, con salmos, cuando hablamos para edificar, no para condenar ni para destruir. Y siempre estamos exhortando, alentando, aconsejando y dando el mejor consejo, dicho sea de paso. Aleluya. ¿Qué palabras más actuales? Las del predicador, el príncipe de los predicadores. Quiero decirles, hermanos, que fue una gran vida dedicada al Señor. Una gran vida. Con 18 años ya era pastor en una iglesia. Se leyó todos los libros del padre y del abuelo que eran pastores. Publicó más de 150 obras. Tuvo bastante dinero porque el Señor lo sustentó. Pero murió rico porque todo el dinero lo dedicó a la obra del Señor. Construyó una catedral, ayudó a muchos pastores, ayudó a muchos hermanos en la fe. Entonces vamos a entrar en el primer punto, y es que el Espíritu Santo, son 3 puntos los que nos quedan, bautiza a los creyentes. Cuando les explicaba, nosotros tomamos la valiente decisión de aceptar al Señor y lo reconocemos como nuestro Señor, como el que va a guiar nuestras vidas a partir de ahora, que su señorío sea en nuestras vidas y admitimos el señorío de Dios en nuestras vidas. Reconocemos nuestros pecados, Él nos perdona nuestros pecados y en ese mismo momento el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Recuerdan ustedes el bautismo de Jesús? Así mismo. El Espíritu Santo viene a nosotros. Y hay alegría en el corazón del Padre cuando uno solo procede al arrepentimiento. Hay fiesta en los cielos y dice, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual siento contentamiento. Hay fiesta. El Espíritu Santo viene a nosotros, pero no solo que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver Mateo 3:11. Esta era la declaración de Juan el Bautista. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Pero Él no solo nos bautiza, sino que nos dice, bien, yo te voy a dar un lugar en mi pueblo. Mi pueblo es la iglesia, mi iglesia amada. Y ustedes van a tener un lugar en mi cuerpo. Por eso es tan importante, hermanos míos, cuando nos aceptamos al Señor, de buscar una iglesia local, de buscar una iglesia donde congregarnos, porque en esa iglesia vamos a aprender a caminar en el Señor, vamos a irnos fortaleciendo en el Señor y vamos a recibir la digna y honrosa posibilidad
de poder servir al Señor, sea en cualquier esfera, en cualquier lugar, en lo que sea, vamos a recibir la oportunidad honrosa y digna de servir al Señor. En Primera de Corintios, en la carta a los Corintios, la primera carta de Pablo, en el versículo 12, del 12 al 13, les decía, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, en mí no hay un espíritu y en Julio hay otro espíritu. No, es un solo espíritu, que lo vamos a ver con diferentes nombres: el espíritu de verdad, el espíritu de poder, el espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el espíritu, pero es el Espíritu de Dios, es la tercera persona de la Trinidad. Y fue siempre un propósito, un deseo muy grande en el corazón de Dios de habitar en nosotros. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios y yo habitaré en medio de ustedes. Y aun cuando su pueblo, Él lo sacó con mano de poder de Egipto, le dijo a Moisés: vamos ahora a construir un tabernáculo. Y le dio como las medidas, cómo debía haber sido construirse el tabernáculo, cómo iban a estar las tribus, norte, sur, este y oeste, cuáles tribus, cómo iban, y Dios en medio de ellos. Y ahora Dios escogió nuestros cuerpos como su tabernáculo, estos cuerpos, mi cuerpo, para habitar, para morar en cada uno de nosotros. Hermanos, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No es una promesa que no se haya cumplido, es una promesa que hace mucho tiempo está cumplida en la vida de todos nosotros, porque no estamos solos. No estamos solos. No somos huérfanos. No somos abandonados. Dios está con nosotros. En Efesios 4, del 3 al 5, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados también, llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo. Eso hace el Espíritu Santo, bautiza a los creyentes y le da un lugar en el cuerpo de su amada iglesia. Yo recuerdo cuando yo comencé mis primeros pasos en el Señor, yo ardía en deseos de servir al Señor, pero era por miedo a estar solo, porque yo no quería estar solo. Yo no quería volver atrás. Había un deseo interno en mí de no volver atrás. Pero yo sabía que de alguna forma yo era asediado por el enemigo, por el adversario. Y saben que yo decía, bueno, pero yo no conozco de la palabra de Dios. Yo prácticamente no sé orar. Yo no sé orar, yo no sé hablar con el Señor, yo no sé. Y mis hermanos, el Señor me tenía todo reservado y todo guardado. Los jóvenes se iban para un campamento y yo pedí ir a ese campamento sin haber estado bautizado. Es decir, días lo que llevaba prácticamente en el Señor. Y cuando fui a montar mis cosas en el transporte, un hermano que estaba arriba me dijo: venga varón, deme sus cosas para ponérselas aquí en este huequito. Mire, siéntese aquí en este lugar, porque ahí va a ir el hermano, pero como ya no va, usted se sienta ahí. Cuando llegamos al campamento, me dijo: mire, esta es su cama si usted quiere, yo tengo otro colchón ahí para que le ponga 3 colchones de esos de finitos, y yo tengo sábanas limpias y para que duerma aquí, ¿sabe?
Es decir, el Señor lo tenía hecho todo, lo tenía guardado todo para mí. Y yo preocupándome, y yo afanándome, y yo angustiándome quizás en cierta manera. Y Dios lo tenía todo guardado para mí, porque Dios no ve lo que tiene delante, Dios no ve las apariencias. Dios ve el corazón del hombre. Y si estamos decididos a servir al Señor, lo único que tenemos que decirle, usa mis manos, Señor. Con manos vacías vengo delante de ti. Úsame, Señor. Yo no sé en qué, pero úsame. Porque todos tenemos dones dados por Dios. Y todos tenemos capacidades dadas por Dios y habilidades dadas por Dios. Y es el mismo Dios quien nos va a ayudar a descubrir cuáles son esos dones y cuáles son esas capacidades. Porque lo menos que podemos hacer, no en pago, porque creo que nunca podremos pagarle, yo por lo menos nunca podré pagarle lo que el Hijo de Dios hizo por mi vida, pero sí en agradecimiento, Y vamos a el segundo punto. El Espíritu Santo mora en los creyentes. ¿Alguien tiene alguna duda que el Espíritu de Dios mora en cada uno de nosotros? Ayer estuve escuchando varios testimonios de una hermana y ese es el Espíritu Santo. Que cuando llegamos a un lugar, todo está hecho. Porque cuando llegamos a un lugar, créanme mis hermanos, ya Dios está ahí, Dios está en todas partes. No es que Dios viene, sí, Dios viene conmigo, Él es mi sombra a mi lado derecho. Pero ya Jesucristo, ya Dios está ahí. Y ella dándome testimonio y yo gozándome en el Señor, porque es que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, escribí, vive dentro del cuerpo físico de los creyentes, habitándolo en el momento de la salvación, ya se los expliqué. Pero ¿qué significado tiene esto? Eso es un título de propiedad del Espíritu Santo en nosotros. Y les explicaba que no tenemos que hacernos ninguna marca, ni un tatuaje, soy hijo de Dios, ni una cinta, ni nada. Somos hijos de Dios. Él nos sella, Él nos compró, pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. Ahora, en Juan 14, del 15 al 18. Y es bueno que entendamos algo aquí en este pasaje. Dice la palabra del Señor en la Biblia de las Américas. En otra versión, le voy a leer las dos versiones. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En otra versión, en la Nueva Versión Internacional, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Qué nos está explicando aquí el Señor? Y que equivocadamente, erróneamente, hemos vivido pensando que le obedecemos por amor. Y no es así. Primero es el amor y después es la obediencia. La obediencia es resultado del amor. Lo primero que Dios hace en la vida de un creyente es enamorar el corazón del creyente, darse a conocer al creyente. Mira cómo yo soy, mira mi corazón. Y Dios nos muestra su corazón todos los días. Y entonces nosotros nos vamos enamorando de Dios. Comenzamos a amar a Dios de una manera gradual, todos los días un poco más, todos los días un poco más, todos los días un poco más. Y entonces le obedecemos, resultado de ese amor. Ahora bien, eso tiene la segunda parte. Después que Él nos enamora, nos dice, pues aquí estoy yo. Ahora enamórenme ustedes a mí. Enamorar el corazón de Dios. Esa es la otra. Que ser conocidos por Dios. Dice que el Señor conoce a los que son suyos.
Él los llama por su nombre, el pastor los llama por su nombre, los sigue y todos entran por el redil, por la puerta del redil. Él nos conoce, pero busquemos siempre ser conocidos por el Señor y enamorar a Dios cada día con todas las cosas que hacemos. Ese debe ser nuestro mayor propósito. Recuerden, hermanos, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. El que no ha amado a Dios no es hijo de Dios. En esto conoceréis que son mis hijos, en que os amáis los unos a los otros. El que hoy estuvo y mañana se ha alejado, mis hermanos, no conoció el amor de Dios. No tuvo tiempo de conocer el amor de Dios, de amar a Dios. Porque es como una sensación indignante en nosotros mismos cuando hacemos algo que va en contra del corazón de Dios. Y es el Espíritu Santo, por medio de la conciencia que Dios nos dio, utilizando el poder de la conciencia, que es uno de los poderes de Dios, por medio del Espíritu Santo, que Él nos redarguye. Y entonces vamos donde está el hermano y le pedimos perdón. Y si hemos tomado algo que no nos pertenece, vamos al lugar, lo volvemos a poner y le decimos, mire, yo tomé eso y yo quiero que ustedes me perdonen, pero eso no es mío. Y entonces el Espíritu Santo se contenta y el corazón de Dios se contenta también. Porque déjenme decirles una cosa, hermano. Dice que si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos va a perdonar. Tampoco nos va a perdonar. Y si tenemos algo contra un hermano y vamos a ofrendar, dice la palabra de Dios, deja aquí tu ofrenda, ve y reconcíliate y ponte de acuerdo con tu hermano. No es que no me interese tu ofrenda, y después ven y ofréceme la ofrenda. Yo no he tenido tiempo en ocasiones de pedirle perdón a Dios por algo malo que yo he hecho contra un hermano. Pero si he ido donde está el hermano y le he pedido perdón, a Dios le basta. Porque cuando dos de sus hijos se reconcilian y no tienen deuda y se aman, el corazón de Dios se regocija, se llena de gozo. Fíjense, usted le pide perdón a Dios, pero no le pide perdón al hermano, y no es lo mismo. Pero usted le pide perdón al agraviado, al hermano, o a la hermana, o al pastor, o al mentor, a quien sea, y Dios se contenta. Y Dios se contenta. Y Él nos perdona desde los cielos. Si amáis, guardaréis mis mandamientos. Es en la Biblia de las Américas y en la nueva versión, en la Reina Valera, revisada del 60, si ustedes me aman, obedecerán. Dice, y yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Juan 3:24. Miren qué bellas palabras de Él. El que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El apóstol Pablo decía que a veces, queriendo hacer lo bueno, hago lo malo que está en mí. Pero él sabía que era lo malo lo que estaba haciendo y se arrepentía. David era igual. Esto no quiere decir de que no vamos a pecar. Sí, vamos a pecar. Pero el Espíritu Santo nos da la oportunidad todos los días de volvernos a Dios, de pedirle perdón a Dios y tratar o velar por nuestra salvación y temor con temblor. Es decir, ocupados, que nos ocupemos cada día en nuestra. Vamos a pasar al otro punto, creo que vamos en tiempo. El Espíritu Santo otorga dones a los creyentes. El Espíritu Santo
otorga dones espirituales a los miembros del cuerpo de Cristo, concediéndoles habilidades que son empoderadas sobrenaturalmente. El propósito de los dones espirituales es fortalecer, edificar, alentar y construir el cuerpo de Cristo. Son para el beneficio de todos. En en la carta de Primera a los Corintios, el apóstol Pablo utiliza una palabra del griego que significa provecho, que traducida de otra forma quiere decir bien común. Los dones son para todos. Los dones que Dios me ha dado a mí es para ponerlos en servicio de sus hijos, de mis hermanos. Y el don que le ha dado a Tere es para, aunque yo no lo tenga, es para ponerlo en servicio de sus hermanos, de los hijos de Dios. Y es para común provecho, para beneficio común. Para beneficio común. Y otra cosa, no es para gloriarnos de nuestros dones o de los talentos que Dios nos ha dado. No se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fortaleza, ni el rico en sus riquezas. Antes bien, el que ha de gloriarse en algo, gloríese en entender y en conocer que yo soy Dios, que hago justicia, misericordia y juicio en esta tierra porque yo quiero. Porque yo quiero. En eso es lo que tenemos que gloriarnos, Señor. A ti sea la gloria. Glory to God. A ti sea la gloria. A ti sea la gloria. Porque el único digno de gloria fue el que murió en la cruz. El que pagó el precio. El que nos redimió. El que nos sacó del lodo donde estábamos hasta aquí. El que nos limpió. No nos dejó sucios. Nos limpió para que ahora pudiéramos llegar a cualquier lugar limpio y con olor grato, que es el olor de Jesucristo. Y en cierta ocasión un pastor me lo ilustró de una forma muy sencilla. Cuando el niño está en su cuna y ha hecho su necesidad, nadie lo toca, nadie lo carga. Van y buscan a la madre. Viene la madre, solícita, amorosa, lo limpia, la colonia, el talquito, ¿verdad? El desechable nuevo. Entonces el niño está en condiciones de volver, de que todo el mundo lo abrace y de que todo el mundo lo cargue y todo el mundo juegue con él. Y así hace Dios con nosotros. El único que no solo nos sacó de ese lodo cenagoso, el que nos limpió. Por eso hoy podemos caminar. Dice que Dios es el que levanta mi cabeza, el que me pone sobre la roca, el que levanta mi cabeza. Podemos andar con nuestra cabeza bien en alto, sin ponernos un anuncio lumínico en la frente, soy hijo de Dios, Jesucristo es mi Señor. No. El mundo lo va a saber. El mundo lo va a saber. Y se nos van a acercar a buscar de lo que tenemos. Por eso hay más bienaventuranza en dar que en recibir. Demos de lo que tenemos. Pedro le decía al paralítico en la puerta de la Hermosa, no tengo oro ni plata. De verdad no soy un hombre rico, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? A Jesucristo. Le anunció las buenas nuevas. Y en ese día se convirtieron 5,000 personas al Evangelio. En el discurso de Pedro. ¿Quién fue quien lo hizo? Pedro, con la ayuda del poder del Espíritu Santo, porque Dios estaba con Pedro, Dios estaba con Mateo, Dios estaba con Pablo, Dios estaba con Lucas, Dios estaba con Marco, Dios está con nosotros, aunque no seamos apóstoles. Pero así todo, a Él le plació constituir a algunos maestros, a otros evangelistas, a otros apóstoles, a otros pastores, para la edificación de su cuerpo, la edificación de sus santos, para la alabanza de su gloria. Y no solo nos dio dones espirituales, de discernimiento de espíritu, de palabra de sabiduría, de ciencia, palabra de profecía, no, nos dio talentos propios, personales. Yo no soy músico, quisiera ser músico, me encanta la música.
Pero bendigo a aquel que toma en sus manos un instrumento para alabar la gloria del Señor. Bendigo a aquella que, aunque no la vemos, está detrás de la pared preparando alimentos para que nosotros podamos comer. Bendito aquel que está sentado y revisando un vehículo y es el que nos va a llevar y el que nos va a guiar, el conductor del vehículo, porque a cada uno le dio una habilidad, le dio una capacidad y le dio un don diferente. Vamos a leer, hermanos míos, en 1 Corintios 12, del 4 al 7. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho o para bien común. Para bien común. En cierta ocasión, una señora se acercó a su pastor y le dijo: yo no sé cómo servir al Señor, yo soy analfabeta, soy indígena, yo no... Él le dijo: vete para casa y piénsalo, algo que sepas hacer. Y se fue la señora, y el martes de la otra semana se volvieron a ver, y le dije: mira, pastor, a mí me da pena, gracias mi amor, pero lo único que yo sé hacer es cocinar muy bien. Dice: perfecto, prepara un plato, 2, 3 platos, bendice a alguien y los otros véndelo, recuperas el dinero que has invertido. Y así, mi hermano, esa señora ya es una ancianita, sus hijos gobiernan los negocios, dueña de una cadena importante de restaurantes en Colombia, y ha ayudado con su don y su talento a levantar muchas iglesias, a plantar muchas iglesias, a enviar a muchos misioneros a distintas partes del mundo, a llevar las buenas del Evangelio, a adquirir Biblias en distintos idiomas para que lleguen esas Biblias a todos los rincones del mundo. Esa señora que no sabía hacer nada. Es decir, todos sabemos hacer algo, porque Dios nos ha dado dones y talentos. Yo quiero orar por usted, iglesia, pero antes quiero leerle. Pues a uno le es dada la palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidad según el único Espíritu, a otro poder de milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversas clases de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él, es decir, como Él quiere. Como Él quiere. Ahora bien, Romanos 12, del 6 al 8. Y aquí va la parte que les digo, que sea de provecho común. Pero teniendo dones que difieren, es decir, dones diferentes, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si es de profecía, úsese en proporción a la fe. Si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Hay diferentes dones y diferentes formas de operar en cada ministerio. No todos podemos, no sé, fluir, pero sí podemos dar, todos podemos dar, porque el que ama da. El que ama siempre está presto a dar. Está el que da, está el que reparte, está el que ora porque no puede ir, pero bendice al misionero, le dice: mira, esto dice el Señor para los gastos de ustedes en el camino. Y hay diferentes dones y diferentes talentos que Dios nos ha dado.
por el Espíritu Santo, que es el que nos ha dado los dones. Ahora bien, seamos como ese siervo inútil y fiel que multiplicó los talentos. No seamos como aquel que lo enterró, porque yo sé que tú eres el Señor y el que... No, multipliquemos los talentos y los dones que nos ha dado el Señor. Y le damos gracias a Dios en este día, porque Él nos dejó su palabra. Yo creo, completamente convencido y seguro estoy, que en este libro están las palabras necesarias hasta que lleguemos delante de Dios. Dice que mi palabra no pasará. Va a pasar todo. ¿Por qué? Porque vamos a estar delante de la misma palabra, vamos a estar delante del verbo, vamos a estar delante de él. Pero no solo nos dejó su palabra, sino nos dejó el Espíritu Santo para que Él nos hable todas las cosas que Él ha oído del Padre y lo que el Padre le manda a hacer en nuestras vidas. Yo quiero que usted se ponga de pie, porque quiero orar por la iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre amado y poderoso de tu Hijo Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Señor Jesucristo. Señor, te damos muchas gracias, Dios, por haber enviado, Señor, a tu Hijo a reconciliarnos contigo mismo. Era tan grande el abismo, era tan grande la distancia que nos separaba de ti, Señor, que tú tuviste que enviar a tu Hijo. Señor, pero aún te damos gracias porque Él habitó entre nosotros. Él fue justificado porque hizo, como siervo inútil y fiel, lo que tú le encomendaste. Por eso en la hora novena, aún con dolor, aún con sangre, con el cuerpo cubierto en sangre, te dijo: Padre, consumado es. Lo que me enviaste a hacer, eso he hecho. Hoy la humanidad vuelve a ser tuya. Hoy cada hombre que decida volverse a ti tiene la oportunidad de entrar delante de tu presencia, porque el velo fue rasgado. Entremos pues confiadamente delante del trono de tu gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el Paracletus. Gracias por el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos sentimos confiados y seguros de que tú moras en nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias en el nombre poderoso.